Muy buenos días, feliz sábado tenga cada uno, que las bendiciones del Señor sean con todos y que en este día podamos pasar horas de mucha bendición en el estudio de su palabra, que nos ayuden a crecer como todo lo del Señor. En esta ocasión pretendo estudiar con ustedes un tema que se desprende de una declaración de Elena G. de White. De paso, aunque en apariencia es un tema casi exclusivo para adventistas del séptimo día, en el fondo no lo es, y lo van a descubrir si ven toda la serie. En el fondo es para todo hijo de Dios, no solamente para los miembros de la Iglesia Adventista del séptimo día, sino para el pueblo de Dios que está disperso en el mundo. Pero sí vamos a centrarnos mayormente, aunque no exclusivamente, pero sí mayormente en los escritos de Elena G. de White, debido a que lo que vamos a utilizar como base para nuestro estudio es una declaración de Elena G. de White. Es decir, lo que queremos hacer en esta serie es analizar una declaración de Elena G. de White que ha causado muchos problemas en muchas mentes. No porque la cita tenga problemas, la declaración no tiene ningún problema. El problema está en la interpretación que se le ha dado a esa cita y a otras similares, algunas de las cuales estarán involucradas en el estudio de esta serie. Pero es lo que haremos en esta ocasión. Estudiar una declaración de Elena G. de White, un poco a fondo, no en forma exhaustiva totalmente, pero un poco a fondo, lo suficiente como para que podamos entender qué es lo que en realidad significa. Les leo la declaración y entonces procedemos a analizarla. Se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 2, entre la página 72 y también la 78. Está citado en Eventos de los Últimos Días, en la edición digital, la página 53, y en algunos otros libros de ella. Dice así: sé que el Señor ama a su iglesia, la cual no ha de ser organizada ni dispersada en átomos independientes. No existe la menor lógica en esto, ni hay la más mínima evidencia de que ocurrirá tal cosa. Leo de nuevo la cita. Sé que el Señor ama a su iglesia, la cual no ha de ser organizada ni dispersada en átomos independientes. No existe la menor lógica en esto. No hay la más mínima evidencia de que ocurrirá tal cosa. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué es lo que el Señor ha querido dejar escrito a través del don profético en la hermana Elena G. de White con esta declaración? Vamos a pedir al Señor nos dirija para entender esto. Les invito a inclinar sus rostros para orar. Nuestro Padre y Dios maravilloso, Señor, muchas gracias por la vida que mantienes en nosotros. Gracias por la libertad con la que todavía nos permites reunirnos para estudiar tus cosas.
Señor, esta declaración que hemos leído de tu sierva ha causado muchas situaciones difíciles por ser mal interpretada, y queremos pedirte que en esta ocasión tu Espíritu pueda descender sobre nosotros para que podamos entender qué es lo que quisiste decir a través de lo que dejaste escrito por medio de ella con esta declaración. Enséñanos, guíanos, dirígenos y permite que, guiados en tu palabra, podamos entender en la Biblia qué es lo que quisiste decir a través de la hermana White con esta cita, y que juntas la Biblia y los escritos de ella nos ayuden a entender tu voluntad para nosotros en este aspecto. Tómanos, dirígenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, dos aspectos de mucha importancia a tomar en cuenta en esta declaración del don profético manifestado en Elena G. de White. Dos aspectos. Número uno, el contexto histórico. El contexto histórico. ¿Cuándo fue hecha esta declaración? Fue en el año 1893. Si buscan allí la cita, van a encontrar que fue en el año 1893. Ese año es un año muy importante porque está a tan solo 5 años después del histórico Congreso de Minneapolis, donde el rechazo del mensaje de Dios a su iglesia por parte de algunos de los principales dirigentes de la época empezaba a dar sus primeros y funestos resultados del actuar independiente contra la voluntad revelada de Dios a su iglesia a través de sus mensajeros escogidos y aprobados por el don profético en Elena G. de White. El actuar en forma independiente de la voluntad de Dios es usurpar su lugar, desempeñado por el Espíritu Santo, que es su representante. Actuar como átomos independientes de su iglesia es moverse a la luz de lo que el individuo piensa por sí mismo, que es la verdad, oponiéndose a todo aquello que sea contrario a sus ideas propias, encerrado en el concepto independiente de sí mismo y equivocado de su propia interpretación, encerrado en ese concepto, pensando que su posición es siempre la correcta y que como tal esa persona tiene autoridad personal sobre los demás para gobernarles y exigir que sus semejantes se ajusten a su propia manera de ver las cosas. Estaba dándose tal situación pocos años después de lo ocurrido en Minneapolis. Había personas pretendiendo que la iglesia se rigiera de acuerdo a su propio criterio en lo que tiene que ver con las doctrinas de la misma. Permítanme compartir una solemne declaración de Elena G. de White al respecto. Leo de el libro Testimonios para los Ministros, página 69 en adelante. Algunas de las declaraciones que voy a leer son un poco extensas, así que voy a pedirles que se sienten bien allí, tranquilos, para que no se agoten. Dice así: mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id
y puestos de pie en el templo, anunciad al pueblo las palabras de esta vida. Vemos aquí que los hombres que tienen autoridad no siempre han de ser obedecidos, aun cuando profesen ser maestros de la doctrina bíblica. Hay muchas personas hoy en día que se sienten indignadas y agraviadas de que alguna voz se levante para presentar ideas que difieran de las suyas, con respecto a puntos definidos de creencias religiosas. ¿No han defendido ellos por mucho tiempo sus ideas como la verdad? Así razonaban los sacerdotes y rabinos en los días apostólicos. ¿Qué se proponen estos hombres que no tienen educación, algunos de ellos meros pescadores, al presentar ideas contrarias a las doctrinas que los eruditos, sacerdotes y príncipes enseñan al pueblo? No tienen derecho a entrometerse en los principios fundamentales de nuestra fe. Pero vemos que el Dios del cielo a veces comisiona a los hombres a enseñar aquello que es considerado como contrario a las doctrinas establecidas, debido a que los que una vez eran depositarios de la verdad se manifestaron infieles a su sagrado cometido. El Señor escogió a otros que habían de recibir los brillantes rayos del sol de justicia y que defenderían verdades que no estaban de acuerdo con las ideas de los dirigentes religiosos. Y está haciendo una comparación entre el rechazo que tuvieron los primeros discípulos por parte de los dirigentes religiosos, porque decían que eran simples pescadores, mientras que ellos eran eruditos y que eran los únicos que tenían la verdad. Continúa diciendo: y entonces estos conductores, en la ceguera de sus mentes, dan pleno curso a lo que consideran justa indignación contra los que han puesto a un lado fábulas acariciadas. Actúan como hombres que han perdido la razón. No tienen en cuenta la posibilidad de que ellos mismos no hayan entendido correctamente la palabra. No quieren abrir sus ojos para discernir el hecho de que han interpretado y aplicado erróneamente las Escrituras y han edificado falsas teorías a las que denominan doctrinas fundamentales de la fe. Pero el Espíritu Santo, de cuando en cuando, revelará la verdad por medio de sus propios agentes escogidos, y ningún hombre, ni siquiera un sacerdote o gobernante, tiene el derecho de decir: vosotros no daréis publicidad a vuestras opiniones porque yo no creo en ellas. Ese pasmoso yo puede intentar derribar la enseñanza del Espíritu Santo. Los hombres pueden por un tiempo intentar aplastarla y matarla, pero esto no convertirá el error en verdad o la verdad en error. Las mentes inventivas de los hombres han adelantado opiniones especulativas acerca de diferentes temas, y cuando el Espíritu Santo permite que la luz brille en las mentes humanas, no respeta cada detalle de la forma en que el hombre aplica la palabra. Dios impresionó a sus siervos a hablar la verdad al margen de lo que los hombres habían dado por sentado como verdad. ¿Estamos claros de qué siervos está hablando y de qué tiempo? Está hablando de Minneapolis. Quisiera invitarles a que ustedes lean todas las páginas que siguen luego en su casa, 71, porque yo estoy llegando por la 70, 71 hasta la 76. Lean todo lo que allí está y van a ver todo el contexto de esto. Continúo en la página 76. Los hombres finitos deben cuidarse de tratar de controlar a sus semejantes, ocupando el lugar asignado al Espíritu Santo. No sientan los hombres que es su prerrogativa dar al mundo lo que ellos piensan que es la verdad e impedir que se les dé algo contrario a sus ideas. Esta no es su obra.
Muchas cosas inaceptables aparecen como verdades evidentes para aquellos que creen que su propia interpretación de las Escrituras siempre es correcta. Habrá que realizar cambios importantes con respecto a ciertas ideas que algunos han aceptado como perfectas. Estos hombres dan evidencia de falibilidad en muchísimas maneras. Trabajan guiándose por principios que la palabra de Dios condena. Lo que me conmueve hasta lo más profundo de mi ser y me hace saber que sus obras no son las obras de Dios, es que ellos suponen que tienen autoridad para gobernar a sus semejantes. No está hablando de miembros comunes del pueblo, porque esos no gobiernan a los demás. Dice, el Señor no les ha dado más derecho a gobernar a otros que el derecho que ha dado a otros para gobernarlos a ellos. Los que pretenden controlar a sus semejantes toman en sus manos finitas una tarea que recae solamente sobre Dios. Es una ofensa para Dios que los hombres conserven vivo el espíritu que se desenfrenó en Minneapolis. Todo el cielo siente indignación por el espíritu que desde hace años se está manifestando en nuestra institución publicadora en Bat Creek. Dios no tolerará la injusticia que allí se practica. Él intervendrá a causa de estas cosas. Se ha oído una voz señalando los errores y rogando en el nombre del Señor que se realizara un cambio decidido. Pero ¿quién ha escuchado la instrucción dada? ¿Quién ha humillado su corazón para quitar todo vestigio de ese espíritu malvado y opresor? He tenido la gran preocupación de presentar estos asuntos como ante el pueblo, como son ante el pueblo. Yo sé que los verán, sé que los que lean esto serán convencidos. Elena de White dice que pasados algunos años después de Minneapolis, algunas personas continuaban queriendo imponer sobre otros sus propias ideas y que evidentemente estaban equivocadas. En esa forma, alejándose de la iglesia del Señor, se mantenían aislados, apartados. Hay algunas declaraciones más, pero vamos a continuar con el segundo aspecto que quisiera recalcar. ¿Cuál es el primero? El contexto histórico de esta cita. Solo 5 años después de Minneapolis. Y pocos años después de Minneapolis, precisamente ella está insistiendo en aquellos que quieren manejarse bajo su propio concepto. Iremos viendo en el camino a qué se refiere esta cita entonces. El segundo elemento que quisiera recalcar, el segundo aspecto de vital importancia en nuestra declaración en estudio, son las palabras claves de dicha declaración que sirven de fundamento y base para dar con el tema al que ella se está refiriendo. Hay por lo menos 2 de esas palabras o frases claves que nos proveen el contexto temático en dicha cita. Y de estas palabras se desprenden algunas otras palabras claves también. ¿Cuáles son estas palabras o frases? Volvamos a la cita. Sé que el Señor ama a su iglesia, la cual no ha de ser organizada ni dispersada en átomos independientes. No existe la menor lógica en esto. No hay la más mínima evidencia de que ocurrirá tal cosa. De que Dios aprobará alguna vez de que su iglesia se convierta en átomos independientes. Cada quien pensando que lo que él cree o lo que ellos creen, si es un grupo de personas, es lo correcto. Aparte, independiente de la iglesia de Dios. Algunas de estas frases. El Señor, ¿qué dice la cita? Ama a su iglesia. Y la otra,
no ha de ser organizada o dispersada en átomos independientes. Empecemos con la primera. El Señor ama a su iglesia. De estas dos frases, repito, se desprenden muchas cosas más que iremos viendo en el camino. Empecemos con la primera. El Señor ama a su iglesia. ¿Qué significa esto? Significa que no tolerará ni aprobará ninguna actitud o enseñanza que mine su autoridad, la de su iglesia. Significa que no tolerará ninguna acción de individuo o grupo de personas que intenten usurpar en su iglesia la autoridad que le corresponde solamente a él como fundador y dueño de su iglesia. Significa que no tolerará ninguna enseñanza que atente contra el carácter sagrado de su iglesia o que de alguna manera mancille, ensombrezca o manche su nombre, porque ella es el objeto de máxima consideración para Dios en esta tierra. El Señor ama a su iglesia. Algunas declaraciones de Elena G. de White al respecto, desde diferentes ángulos, en relación al punto de que Él ama su iglesia. Recuerden que antes de decir que no permitirá que se convierta en átomos independientes, primero dice que la ama. Él ama a su iglesia. Por eso no permitirá que tal cosa ocurra. Algunas declaraciones de Elena G. de White. Dios nos cuida. Edición digital, página 273. Dice, no hay nada tan querido por Dios como su iglesia. No hay nada tan querido por Dios como su iglesia. El Colportor Evangélico, edición digital, página 35. Dios ama a su iglesia. La Educación, página 261. Del año 1903, citada en el Evangelismo, edición digital, página 235. Dice, la relación de Cristo y su iglesia, quisiera recalcar algo en estas citas. Siempre Él habla de su iglesia. Graben eso en su mente, que va a ser muy importante para entender esta cita. La relación de Cristo y su iglesia es muy íntima y sagrada. Él es el esposo y la iglesia la esposa. Él es la cabeza y la iglesia el cuerpo. La relación con Cristo entraña pues la relación con la iglesia. O sea que si yo corto mi relación con la iglesia, la corté con Cristo. ¿Estamos claros ahí? Porque no puedo pertenecer a ningún átomo independiente de la iglesia, porque estoy cortando mi relación con Cristo entonces. Dios nos cuida, edición digital, página 188, dice, la iglesia es muy preciosa a su vista, es el estuche que contiene sus joyas, el aprisco que encierra su rebaño, y anhela verla sin mancha, tacha ni cosa semejante. Siente por ella anhelos de amor indecible. Cuidado con tocar su iglesia. Para mal. Testimonios para los ministros, 111, 112, citado en Lugares Celestiales, edición digital, página 285. Dice, la iglesia que está por entrar en su más severo conflicto será el objeto más querido para Dios en la tierra. ¿El objeto qué? Más querido para Dios en la tierra. La confederación del mal será impulsada por un poder de abajo y Satanás arrojará todo vituperio posible sobre los escogidos, a quienes no puede engañar y alucinar con sus invenciones y falsedades satánicas. Quisiera recalcar algo aquí que es importante. Ella usa iglesia y sus escogidos como términos afines.
¿Lo vieron en la cita? Leámosla de nuevo. La iglesia que está por entrar en su más severo conflicto será el objeto más querido para Dios en la tierra. La confederación del mal será impulsada por un poder de abajo y Satanás arrojará todo vituperio posible sobre los escogidos, a quienes no puede engañar y alucinar con sus invenciones y falsedades satánicas. O sea, que es lo mismo hablar de su iglesia que de los escogidos. Dios nos cuida, edición digital, página 239. Dice: testifico ante mis hermanos y hermanas que la iglesia de Cristo, por debilitada y defectuosa que sea, es el único objeto en la tierra al cual Él concede su suprema consideración. Y está tomado de Testimonios para los Ministros, página 15. ¿Está clara esa cita? Del valor de la iglesia para Dios. ¿Sí? Tres de Testimonios, 417 la página, 1875 la fecha. Citado en Eventos de los Últimos Días, edición digital, página 49 y 50. Dice así: Dios ha investido a su iglesia con especial autoridad y poder que nadie puede sentirse justificado de desatender o despreciar, porque al hacerlo desprecia la voz de Dios. Es contundente esa cita. Voy a repetirla. Dios ha investido a su iglesia con especial autoridad y poder que nadie puede sentirse justificado de desatender o despreciar, porque al hacerlo desprecia la voz de Dios. Tres de Testimonios, página 451 de 1875, citado en Eventos, edición digital, página 50. Dice así: Dios ha otorgado a su iglesia el más elevado poder bajo el cielo. Es la voz de Dios en su pueblo, unido como iglesia, la cual debe ser respetada. ¿Clara esa? Dios ha otorgado a su iglesia el más elevado poder bajo el cielo. Es la voz de Dios en su pueblo unido como iglesia, la cual debe ser respetada. Vamos a entrar en todo esto. ¿A qué llama Elena White? Basada en la Biblia siempre, por supuesto. La iglesia, que es el pueblo de Dios unido. ¿A qué se refiere? Por todo lo anterior, porque Dios ama a su iglesia, porque es el objeto de su máxima consideración en la tierra, porque su autoridad está en ella, porque Él es su esposo, porque su relación con ella es íntima. Entonces, su iglesia no es Babilonia, no puede serlo, y es imposible que lo sea. Algunas declaraciones de Elena de White al respecto. El tiempo se nos fue, las miramos en la próxima sección.